Bienvenida audiencia en general. Hoy voy a mostrar ya de una manera más directa y por primera vez en este espacio lo que es mi estructura ICEVALE, que le hemos llamado como un GPS para la investigación científica. Parto hablando de lo que hago a veces cuando me invitan para charlar de estos temas. Cuando se va a abordar una investigación científica y tiene que ver con algo de trabajos de grado, tesis doctorales, es decir, de carácter académico, el estudiante entra a una especie de túnel donde llega lleno de confusiones. Y esas grandes interrogantes que se formula al principio: ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y lamentablemente empieza a escuchar una serie de sugerencias de todo tipo. Les hablan de un título que revise la teoría, que plantee un problema, que lo delimite, que formule el problema, pero son cuestiones muy generales y muy dadas en un solo sentido por la mayoría de los textos y los asesores y tutores. Otros empiezan a hacerle sugerencias de que hagan propuestas, cuando una propuesta como tal es una derivación, más no es la investigación, que diseñen planes de acción, que hagan un manual de procedimientos, que planifiquen una intervención, y esto no es investigación científica, es producto de una investigación científica. Al ocurrir esto, el estudiante queda casi que en las mismas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Yo le digo, bueno, tiene que observar una realidad, tiene que identificar algo que esté ocurriendo en esa realidad, porque lamentablemente quienes manejan los tesistas, quienes los orientan, los mandan es siempre a la teoría, a que busquen un problema, a que busquen una temática. Pero no los envían a que revisen realmente qué está ocurriendo en su entorno, en su contexto, donde se desenvuelve, para que pueda observar realmente un problema que pueda darle forma de investigación científica. Yo les digo, bueno, tiene que hacer un anclaje epistémico, y eso se refiere a que tiene que asumir algún paradigma de investigación, como lo establecía Tomás. Sin embargo, tampoco les hablan mucho de lo que son los paradigmas, lo hacen de manera muy general, siguen con la misma pregunta. Es cuando yo propongo mi estructura ICEVALE. Ahí aparece con una especie de tres triángulos ahí. Esa es la esencia de lo que vengo diseñando de hace tiempo. ¿Por qué se llama ICEVALE? Bueno, porque la I es por la investigación, la S y la E son por las primeras letras de mi nombre, la B y la A de las variables, que es lo que llamo yo que es la clave de todo, y el E, que es el nombre Lenin del estudiante, que pues fue que me dio más trabajo, y asesorándolo a él fue que se me ocurrió esta estructura. ¿Cómo nace ICEVALE? En principio reflexionando sobre muchos aspectos, ¿no? Esos consejos ambiguos que se le dan a los estudiantes, esos libros que son como una receta, como una fórmula, esos caprichos institucionales de darle unos formatos a los estudiantes, infinidad de trivialidades, de tergiversaciones y transgresiones que le indican a los estudiantes muchas veces por desconocimiento. También oyendo opiniones, esas defensas públicas orales que se hacen de los trabajos de grado, escuchando tantos jurados con desaciertos que les indican a los tesistas, directivas de estudios de posgrado y de los mismos posgrados, que dan unos lineamientos realmente que dejan mucho que desear, gente con poder, y como la investigación da cierto prestigio, pues asumen cargos de investigadores y de tribunales y de jurados cuando realmente no tienen la preparación para ello. Pero sobre todo, viendo las inquietudes de los estudiantes, ese desconcierto de los estudiantes, esas indecisiones, la desmotivación, la angustia de todos esos estudiantes de cómo hacerlo, en esa interacción que tenía con ellos para aquel entonces, pues empezó a nacer esa idea, ¿no? Ahí nace ICEVALE. En principio nace como una estructura muy simple en comparación a lo que es ahora, porque lo hice para que los estudiantes pudiesen plantear su problema de investigación científica. Eso ocurrió en septiembre del año 2013. Con el correr del tiempo empecé a desarrollar esas especies de triángulos. Partimos acá de lo que va a ser en principio la realidad, de los modelos epistémicos, cómo nace la investigación científica a partir del empirismo, rompiendo con esa parte de los silogismos para entrar a lo que era ya el método inductivo y lo que se empieza a desarrollar. Por eso acá hablamos de que el hecho de investigar puede ser medible, puede ser interpretable o puede ser transformable, y me estoy refiriendo a los paradigmas de investigación, es decir, el paradigma positivista y los paradigmas fenomenológico y sociocrítico. Tenemos también entonces que el paradigma positivista pues utiliza una metodología cuantitativa, y los paradigmas fenomenológico y sociocrítico utilizan metodología cualitativa. En cuanto al método, generalmente el método científico lo hacen como de una sola manera, como tipo encuesta.
Hay modalidades para el método científico. El que más se aplica es tipo encuesta. Cuando se desarrolla un cuestionario, se le aplica a los encuestados y se procesa ese cuestionario. Pero también se puede ir a fuentes secundarias, igualmente planteando cómo es una investigación científica. Y el que es más hace la investigación pura, pues son los diseños de experimentos, que es cuando el investigador pudiera tener el control total de las variables, lo pudiera tener parcialmente o puede ser que no lo tenga. En cuanto a los métodos cualitativos, pues hay muchos, hay multiplicidad de métodos. Yo básicamente utilizo el fenomenológico, la teoría fundamentada. Está la investigación-acción, los estudios de casos, los estudios biográficos, los estudios etnográficos. Hay un sinnúmero de métodos, aparte de que en la última década, pues algunos autores han venido haciendo arreglos y han propuesto sus propios métodos, puesto que se tratan básicamente de métodos hermenéuticos. Con esto llegamos entonces a un nuevo conocimiento comprobable y replicable si va por el lado del paradigma positivista. Pero si va por el lado de los otros dos paradigmas, fenomenológico o sociocrítico, va a llegar a un conocimiento probable y especulativo. Y eso es lo que genera entonces conocer a esa realidad. La otra pirámide es la que llamo yo la teoría o la temática, que puede ser el marco teórico o el referente teórico. La construyo en forma inversa, de arriba hacia abajo, porque partimos de la temática general, que es ese ámbito, el gran ámbito que va a circunscribir a lo que va a ser el tema que va a abordar directamente la investigación. Tenemos la temática generadora, que es el ámbito más particular, más próximo, donde va a estar el problema. Tenemos la temática esencial, que es la médula, que es la parte donde va a estar el título incluido en esa temática. Es la teoría asociada directamente con el problema. Y luego está la temática detallada, que son los temas y subtemas que van a detallar lo que va a ser esa temática esencial. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo de arriba hacia abajo porque esta estructura básicamente nace cuando hacemos la operacionalización de variables y tiene que ver con el paradigma positivista, pero actualmente le he hecho algunos acomodos y lo podemos utilizar con los otros paradigmas. Finalmente llegamos a lo que es la parte que sustenta toda esta teoría. Cuando se es sustentativa es porque está dentro del paradigma cuantitativo, que es el positivismo, y cuando no está dentro del positivismo, sino dentro del paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues la teoría es más o menos argumentativa y referencial. Ahí tenemos trabajos de grado, monografías, literatura de las webs, de las redes sociales, de artículos científicos, todo lo que sustente esa base teórica. Como tercera pirámide tenemos la parte de la cientificidad, correspondencia teórica, es decir, ese hilvanamiento de lo que es las grandes interrogantes, las principales que se asocian con las hipótesis, con los objetivos y con las variables. Tiene que ver con esos elementos básicos que le van a dar cientificidad a la investigación. Y vemos acá en rojo que habla de intencionalidades y practicidades. Esto tiene que ver con los paradigmas fenomenológicos y sociocríticos. Como les dije, he ido incorporando en esta estructura que en principio nació para el paradigma positivista. Tenemos luego la dimensionalidad de las variables, algo que no se explica muy claramente en los posgrados, ni siquiera en los cursos de estadística, y muy importante para poder tener claro la medición necesaria dentro del paradigma positivista, porque hay un orden lógico de medida de las variables y esos constructos variables. Lo que está en rojo es referido a las categorías emergentes y los contenidos y los guisantes, que es referido a los paradigmas fenomenológico y sociocrítico. Con ese color rojo se diferencian esos dos paradigmas, puesto que no cumplen estrictamente con los postulados que se siguen para la cientificidad. Luego tenemos la construcción de los ítems, que se apoya en todo esto. Es ese continuum de medida en el cual se van a ubicar cada uno de los encuestados con las respuestas que den. Y esto obedece a las teorías, a la teoría clásica de los test, que centra su atención en el instrumento, y a la teoría de respuesta a los ítems, que es más actual, y centra la atención en el ítem como tal. Luego se hace la elaboración de los instrumentos realmente lo que mide es la escala, lo que está dentro, y eso es lo que tenemos que validar, esa construcción de esas escalas. Observen que no aparece nada en rojo porque nada de esto se hace en los paradigmas fenomenológicos ni en el paradigma sociocrítico. Entonces llegamos a las condiciones técnicas del instrumento, son hechas a través de herramientas estadísticas, técnicas estadísticas multivariantes. Se determina la validez interna, la validez de contenido, la de criterio, la de constructo, la confiabilidad, la validez convergente,
Y ahí aparece en rojo certificabilidad, porque en esos paradigmas fenomenológicos sociocríticos, los círculos de expertos dicen que varios expertos coincidiendo con las apreciaciones que se hacen en esos estudios, pues que certifican la investigación. Sin embargo, pueden observar ese salto, ese vacío que hay de letra roja, porque no se sigue esa estructura como tal. Así llegamos a lo que es la cientificidad, y por eso es que el conocimiento que se produce en el paradigma positivista es un conocimiento científico, cosa que no se puede decir de los otros dos paradigmas, puesto que su conocimiento es especulativo, termina en hipótesis. Luego esas tres pirámides pues las integro en una, y aquí aparece una espiral, los constructos variables que van desde lo mayor a lo menor, porque es un proceso deductivo, y los constructos emergentes que vienen desde lo menor a lo mayor, porque es un proceso inductivo. A eso lo vemos más prácticamente acá. Aquí están esas tres pirámides, y las espirales, las variables y las variables constructos que van desde el mayor hacia el menor, con esa operacionalización de variables, que es un proceso deductivo, y las categorías emergentes, como aparece ahí, los contenidos accionantes, los saberes prácticos que se utilizan para referenciar en un estudio bajo un paradigma sociocrítico, todo eso tiene un proceso inductivo. Como tal, la estructura Isabelle la llevo de esta manera. Este es el que llamo el GPS, puesto que es la esencia de esa estructura. He diseñado estructuras que yo llamo software. En el primer caso, cuando se trata del paradigma positivista, se sigue esta estructura deductiva, y cuando sea uno de los otros dos paradigmas, fenomenológico o sociocrítico, seguimos la estructura inductiva. A eso he venido agregándole algunos componentes como aplicaciones, que son unos formatos que estoy desarrollando en Excel para interconectarlos. Aparecen unos formatos que están directamente asociados con esas aplicaciones, donde se va registrando la información. Y lo último que vengo desarrollando son estos esquemas guías, que es ya para la redacción. Es decir, al seguir estos dos pasos, las aplicaciones, los formatos, yo genero ahí una estructura donde más o menos doy indicaciones y una secuencia de cómo hilvanar los párrafos y qué deben contener los párrafos para hacer la redacción, que es lo que cuesta bastante al estudiante de los estudios de posgrado. Mi estructura Isabelle ofrece bastantes ventajas. Aquí podemos ver algunas de ellas. Van desde el mismo momento en que se selecciona el tema de la investigación, orienta muchísimo para hacer ese diseño general de la investigación, para la estructura de redactar el planteamiento del problema, igualmente para la formulación de los objetivos que están asociados a las hipótesis, para confeccionar la estructura del marco teórico y delimitar realmente la investigación cuando es un marco teórico, pero también se puede hacer cuando la investigación es dentro del paradigma fenomenológico o sociocrítico, para tener esa teoría de referencia, para hacer el diseño de la parte metodológica, para hacer la forma en que se va a procesar la información, de presentar los resultados y llega hasta las conclusiones. Actualmente estoy en la parte metodológica. Acá rápidamente quiero mostrarles cómo se lleva el proceso para la parte de la medición cuando estamos en el paradigma positivista. Tenemos una definición operacional, tenemos que llegar a deducir esa definición hasta su más concreta expresión, que son los ítems, para llegar a este constructo, y ese constructo es lo que vamos a medir. Entonces acá a ese constructo se le genera una escala, y sobre esa escala es que se ubican las personas que se van a encuestar. Esto se hace gracias a la operacionalización de variables. La esencia de mi estructura es que guía completamente para hacer este trabajo. En el caso del paradigma fenomenológico, pues tenemos también un constructo. Esto es un caso real de una tesis que he estado asesorando. Tiene que ver con la evaluación de la formación docente permanente del profesorado. Entonces aquí se parte de manera inductiva. Se tienen los informantes claves, aparece el investigador inmiscuido con esos informantes claves, los interpreta, ya sea que aplique entrevistas grabadas, entrevistas escritas o cualquier otro tipo de documento, cualquier otro tipo de fuente, registra esa información para proceder a interpretarlo y así llegar a describir interpretativamente ese constructo, que a la postre es lo que genera la teorización y la ansiada teoría dentro de estos paradigmas de investigación. De manera similar ocurre con el paradigma sociocrítico, que es un proceso dialógico. Se sustentan los saberes prácticos que posee la comunidad. Hay un constructo, aquí es sobre la actitud estudiantil hacia la aplicación de normas de convivencia escolar. Nuevamente es un proceso inductivo,
están los informantes claves. La técnica que se utiliza mayormente son técnicas dialógicas. Aparece el investigador más inmiscuido aún que el mismo fenomenológico, más comprometido con los informantes, registra esa información que dialoga con ellos para llegar a esa manipulación de saberes prácticos, que es lo que lo va a llevar a generar esos contenidos transformadores. No es que el investigador cambie a las personas ni cambie a la comunidad, son los contenidos, el conocimiento que va a producir su investigación lo que puede llegar a generar algún cambio, alguna evolución. Aquí rápidamente, de manera visual, les voy a mostrar algunos casos reales. Esto es un ejemplo de una tesis doctoral, yo lo llamo aplicación inicial IP0. Ahí el estudiante registra desde lo que observa de esa realidad para elegir el tema, entender cómo va a ser esa realidad, llegar a ese problema que quiere conocer, llega al título. Es una especie de síntesis general que le va a ayudar incluso para el diseño general de la investigación. El siguiente es un ejemplo de un formato, yo llamo formato P1, ya esto lo voy modificando algo. Esos formatos son digitables, los estudiantes lo pueden manejar, lo pueden registrar y tienen ya la información a medida que van desarrollando la estructura, ya van a tener cosas guardadas para su discurso escrito del informe final. Y el último componente, como se los dije, que es el esquema guía, aquí lo presento, está borroso porque eso lo he venido mejorando, estoy trabajando precisamente en esta parte, que es lo más innovador que diría yo de esta estructura, puesto que el estudiante que siga el proceso y llega a esta parte va a poder redactar, bien sea el planteamiento del problema, bien sea su marco teórico, cualquier parte del informe que tiene que presentar como producto de su investigación. Esto es a grandes rasgos mi estructura. Gracias por su atención. Los interesados pues estarán en contacto conmigo.